Si yo tuviera que comparar la oferta de salud que tenemos en este país contra Colombia, Colombia nos lleva 25 años de diferencia en infraestructura. Es decir, yo podría decirles que los próximos 25 años voy a tener trabajo. Espero tener la salud para que eso se dé, ¿no? Entonces, eso fue lo que generó en mí la voluntad de dedicarme a salud. Y tengo una oficina que trabaja que viene desarrollando proyectos de salud desde antes que yo termine. Podríamos decir que tengo un poco más de 30 y tantos años haciendo salud y nada más que salud. En mi caso personal, a mí no me interesa hacer otra cosa. Ni deporte, ni vivienda, ni cultura, ni ocio. Ni comercio, ni oficinas. O sea, esa fue una decisión mía. Cuando yo tomo esa decisión, ¿qué genera? Una apuesta por enfrentar el mercado y, con el pasar del tiempo, una marca registrada, tengo que decirlo, en mi nombre, ¿no? O sea, la gente que busca hacer inversión en salud, escucha mi apellido y sabe que yo hago eso. No tengo página web, no tengo publicidad ni nada. El día que la tenga dejaré de dormir y no me conviene, ¿no? Entonces, les comento esto porque ustedes tienen que ir enfocando su futuro, no para que hagan salud, sino para que lo que hagan encuentre un nicho en el mercado. No todo es romanticismo, no todo es hacer lo que me gusta. Uno tiene, bueno, mejor si lo que te gusta te da de comer, ¿de acuerdo? Pero piensen porque hay muchísimos arquitectos en este momento dando vueltas por todas partes en este país, más los venezolanos, que también son arquitectos que están viniendo acá, más los españoles, ¿no? Que haya montones. Entonces la competencia se pone muy dura. Por lo tanto, ustedes tienen la oportunidad de poder planificar el futuro tomando una decisión que pueda significar una especialización. Y esto sí es importante. Todos somos arquitectos, pero pocos somos especialistas. ¿De acuerdo? Si yo voy a competir contra todos, estoy frito nuevamente. Especialícense, desarrollen un conocimiento que les genere un espacio. ¿Por qué les digo esto? Porque además de hacer salud, tengo 32 años como profesor de taller. Entonces, sí sé de qué se trata hacer taller. Y fundamentalmente enfocado del 7º al 10º ciclo, ¿no? Y debo tener unas, tal vez 60 o 70 tesis de haber dirigido. O sea que algo he caminado en este negocio. Y encima, tengo bajo mi responsabilidad la presidencia del Consejo de Exdecanos del Colegio de Arquitectos de Lima. ¿A qué voy con esto? No me reviento cohetes. Lo que quiero que entiendan es que cuando uno se mete y se propone algo, mientras uno no se desvíe de lo que se ha propuesto, va a encontrar y conseguir los resultados. ¿De acuerdo? Métanse eso en la cabeza porque es la única manera de llegar a algún lugar. Y no ser uno más, ¿no? Que ahora sí es difícil. Bueno, salud. ¿Por qué salud, no? O sea, ¿por qué trabajar salud? Primero que nada, entendamos qué significa esto. Lo que voy a hacer es una visión en el tiempo de cómo ha devenido en lo que es ahora arquitectura hospitalaria y cómo ha ido cambiando la visión de enfrentar este reto. Miren, empecemos con los griegos, ¿correcto? Antes de nuestra era, la atención de salud estaba en manos de sacerdotes y que tenían un dios, Esculapio, Asclepios. Es decir, para yo curar, no iba a cualquier lugar, iba al templo del dios de la medicina.
porque esos sacerdotes me iban a atender. ¿De acuerdo? Así empieza todo. Y si retrocedemos en el tiempo, hasta el médico brujo de la tribu, el chamán. Pérgamo, en la Turquía actual, y aquí está el templo de Esculapio, la clínica, el hospital. Aquí sigue. Quiero que vean cosas bien interesantes. No tenía las brújulas ni la orientación tan perfecta que tenemos, pero fíjense cómo esta línea del norte prácticamente corre paralela a este eje, ¿de acuerdo? ¿Dónde se origina este templo? Aquí, en un manantial, en una fuente sagrada, agua pura, cristalina. Ahí se origina. Y los arquitectos en su momento crean un eje, fíjense. Este es el ingreso al templo y qué casualidad que el eje va directamente a la fuente sagrada, al manantial sagrado. Punto 1, hay orientación. Claramente los ejes norte-sur están. Hay un eje transversal que nos lleva a la fuente sagrada. Y hay una serie de elementos en donde de pronto el más importante es el templo de Esculapio y esta gran galería que es una columnata gigantesca. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí se colocaban a los enfermos, de acuerdo a la orientación, invierno y verano, para que reciban sol en la mañana, dependiendo si está, no se olviden que esto es el hemisferio norte. Entonces, esto no es gratuito. Esto tiene que ver con orientación, tiene que ver con ventilación, tiene que ver con sol y evidentemente con agua pura. Principios básicos para que uno sea sano hasta el día de hoy. Esta es un poco la vista. Y acá está el manantial sagrado con el eje transversal. Pero hay algo más. Tiene un teatro. O sea, no solo se cura. Hay actividad de ocio, hay cultura. Fíjense, ¿eh? Tiene un teatro, ahí está. ¿Qué tiene que ser un teatro en una clínica, en un hospital? ¿No? Bueno, pues desde siempre quedaba claro que curando el espíritu curó el cuerpo. ¿Y qué mejor manera de curar el espíritu que dando distracción? Puede ser comedia, puede ser drama, pero ahí está el teatro. En Roma la cosa evoluciona y lo fundamental en Roma es el aseo. No sé si ya han estudiado en Historia de la Arquitectura las termas romanas, ¿no es cierto? Punto 1, acceso gratuito. Fíjense, 2000 años atrás. Las termas son abiertas a todos los ciudadanos. En algunas se separaba por días hombres y mujeres. En otras podía ser hasta de uso mixto, dependiendo de los gustos. Pero las termas no solo tenían espacios donde yo tenía agua fría y caliente, sino tenían un gran espacio que era la palestra, que era una especie de cancha, donde se practicaba gimnasia, se desarrollaba lo que podríamos hablar ahora como atletismo. Entonces, nuevamente, en el caso de Roma, no solo está el templo, acá traigo la planta de una terma para que comprendan, nuevamente el agua, manejada por temperatura, aseo, un espacio amplio para practicar gimnasia o algún deporte. Entonces, fíjense ustedes que estoy hablando de temas que al día de hoy son bastante vigentes, ¿no? La que sigan, por favor. En el año 700 es en el mundo árabe donde se funda la primera facultad de medicina, tal como la entendemos el día de hoy. En ese momento Europa estaba prácticamente sumida en la oscuridad. Se había perdido la ilustración generada por griegos y romanos.
el mundo cristiano había tomado el manejo de lo poco que quedaba del Imperio Romano y lamentablemente se pierde toda esa herencia greco-romana que es captada y aprovechada por el mundo musulmán. A partir de ellos, todo este conocimiento vuelve a Europa a través de España. No se olviden que en España los musulmanes estuvieron 800 años. O sea, como que se dio una gran vuelta, ¿no? Pero aún en el mundo musulmán, la divinidad, Alá en este caso, tiene una presencia fundamental. O sea, sigue existiendo la vinculación de que el curar es un acto que involucra fe y conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, todavía no está desligado. Vayamos a la Edad Media, año 800 de nuestra era. Europa está sumida en la barbarie donde las ciudades casi se han perdido. Los dos grandes grupos de poder que podemos encontrar en ese momento en Europa son, por un lado, los nobles en sus feudos, en sus castillos, rodeados de siervos, de campesinos, y el clero, la iglesia. ¿Dónde? En los monasterios. Y la iglesia sigue con la tradición de brindar salud. Dentro de los monasterios aparece el concepto de la farmacia y del hospital. Esto es bien curioso. San Galen en Suiza, uy, verdad, por ahí hay un partido de fútbol, ¿no? Hace poco, qué casualidad. La iglesia principal con su claustro, y detrás de la iglesia principal lo que vendría a ser el hospital, separado en el hospital de los nobles y de los pobres. Y no sé por qué razón, qué poca fe le tenían a los médicos que el cementerio está al costado. Es un indicador bien interesante, porque el cementerio está al costadito. Qué mala señal, ¿no? Que te atiendan y a través de la ventana puedes ver el cementerio. Pero bueno, así está planteado. Este es el cementerio y esta es la zona de lo que vendría a ser el hospital. La que sigue, Daniel, por favor. Y acá lo ven, ¿no? El monasterio, fíjense, fortificado. Acá está el cementerio y acá está el hospital. Y separados los que son pobres, siervos, de los que tienen dinero. Marcadamente separados. La que sigue. Esto se da y realmente las condiciones eran de hacinamiento total, ¿no? Las camas eran compartidas. Es más, era un lujo tener una cama aún en tu casa. Lo normal era compartir camas, así que ahí nadie salía curado, ¿no? O muy pocos salían curados. El concepto de higiene perdido. Ahí se coleccionaban pulgas, bichos de todo tipo. Lo normal era bañarte para el día de tu boda y de ahí punto. Pero bueno, esa es la edad media que tenemos en el mundo occidental. En la medida que avanza la sociedad, ya para el siglo XV aparece un fenómeno bien interesante que se viene desarrollando desde el siglo XIII. El empoderamiento de la sociedad civil. Los burgueses, la gente que vive en el burgo, la gente que vive en la ciudad. De ahí viene la palabra burgués. Es decir, en Occidente nuevamente se rescatan las ciudades y lo interesante es que las ciudades comienzan a desarrollarse alrededor de ¿qué? De los obispados. La única estructura que quedó a lo largo de 1000 años, de los primeros 1000 años del cristianismo en Europa, fue la estructura político-religiosa de la iglesia. ¿De acuerdo? Y las pocas ciudades que lograron sostenerse fueron ciudades que tenían un obispado en ellas. Muchas desaparecieron. Porque todo el mundo vivía en el feudo, en el castillo, alrededor del campo, con los siervos. En la medida que el comercio se comienza a desarrollar, y acuérdense de Marco Polo,
comienza a volver el dinero, comienza a volver la riqueza a aquellos que no tenían nada. Y los comerciantes comienzan a desarrollarse. El comercio a lo largo de toda Europa y hacia Asia a través del mundo árabe. La canela, por ejemplo, ¿no? Que había que traerla de Asia. ¿Eso qué genera? Que la sociedad se recomponga. Y ya no es la sociedad solamente de alguna manera separada por el clero y por el señor feudal y sus siervos, sino que aparece en algo que al día de hoy todavía existe, los gremios, las guildas, el gremio de los talabarteros, de los textiles, el gremio de la lana, el gremio de los maestros masones, de los maestros constructores, de los cuales nosotros somos herederos directos. Por lo tanto, la sociedad nuevamente se comienza a articular. Y en la medida que esa riqueza viene, ya no es la iglesia la que da salud. Aparecen los hombres ricos, la familia Medici, por ejemplo, en Florencia, y ellos, para devolverle a la sociedad la riqueza que ellos tienen, comienzan a fundar hospitales, pero siempre manejados por órdenes religiosas. Pero la inversión es de la sociedad civil. Yo, familia Medici, voy a donarle a Florencia un hospital para los pobres. En vez de que se mueran en la calle, vendrán acá a ser atendidos. Pero aún así siguen siendo atendidos por órdenes religiosas. O sea, no se desliga todavía el curar como un acto de fe. ¿De acuerdo? Pero el paso importante es que ya son edificios de uso cívico, ya no son monasterios, ya no son iglesias. El concepto de hospital como parte de una ciudad y no de una orden religiosa aparece. Lo más terrible de esa época era que vas a la guerra y terminabas herido. En ese momento no existía seguridad social, no existía Cruz Roja y de verdad mejor era estar muerto que quedar herido. Ante ese fenómeno, en la Francia de los Luises, y estamos hablando de una sociedad que toda la vida estaba dedicada a guerrear con algún vecino, se crea esto, el Hospital de los Inválidos. Esto es en París, para dar acogida a todos los veteranos de guerra que no tenían dónde ser atendidos y darle un espacio digno de atención. En París. ¿Quién creen que está ahí abajo de esa gran cúpula? El más grande militar que ha tenido Francia, Napoleón. ¿No? Por lo tanto, empezamos a ver el primer atisbo de lo que significaría un servicio social. Ya la gente no queda abandonada a su suerte. La sociedad civil se hace cargo de sus veteranos de guerra. Entonces, esto comienza a evolucionar significativamente. Y no estoy hablando de nada que el día de hoy no exista, pero estos son los orígenes. Dani, la que sigue, por favor. Ya a partir del siglo XVIII empieza un proceso contestatario con respecto a los dogmas de fe. Los enciclopedistas franceses, a partir del siglo XVII, pero fundamentalmente en el siglo XVIII, desarrollan todo un esfuerzo para llevar el conocimiento a todos los que saben leer, evidentemente. Y a partir de ahí empieza el periodo de la edad de la razón, es decir, la edad de la gente que sabe pensar, que sabe razonar. Y con la edad de la razón que vienen la consolidación de las grandes universidades, que si bien habían empezado en el siglo XII, pero entre el siglo XVIII, XVII y XVIII se consolidan como el único lugar donde para tener una profesión hay que asistir. Ya no estudio con un maestro en mi casa, sino tengo que ir a una escuela, tengo que ir a una universidad. Esto ya concluye el periodo de empoderamiento de la sociedad civil
y la separa radicalmente de la sociedad regida por la Iglesia. Eso es bien importante, porque a partir de ese momento el curar se convierte en el ejercicio de un conocimiento, pero para que no te quemen no hay que dejar de vista que todavía Dios te ayuda, porque si no terminas en la hoguera por ateo. La Inquisición tuvo vigencia hasta inicios del siglo XIX, por lo menos en nuestra tierra. Bueno, pero en el siglo XIX, ¿qué pasa? La tecnología avanza y con ello avanza también el armamentismo, y ya las guerras no son a punta de sable o lanzo flechas, sino de bombas, de balas. Se mata a distancia, es más, ni siquiera sabes quién te ha disparado y ya estás muerto. Hasta antes de eso, por lo menos, enfrentabas el duelo cara a cara. Y los heridos se vuelven masivos, tremendamente masivos. Cada vez que había una batalla eran miles los heridos. ¿Eso qué trae consigo? Por un lado, el desarrollo de todo lo que es la traumatología como conocimiento de los huesos rotos y cómo atenderlos. Comienzan a desarrollarse las ciencias médicas especializadas, pero esa es la visión que se tiene de un hospital de heridos a mitad del siglo XIX, imagínense. Muy poca luz, hacinamiento total. Y ahí hay de todo, ni siquiera están separados, ahí hay de todo. El que está herido con el que está con tifoidea y tal. En ese momento, una dama inglesa va a Crimea y mira esta situación. Dice, esto no puede ser, acá hay algo que está mal. El sobrevivir herido a una batalla y ser internado en un hospital era simplemente retardar tu muerte. O sea, el porcentaje de gente que salía viva de estos, entre comillas, hospitales era bajísimo. 15, 20% de todos. O sea, de hecho iban a morir ahí. Poquitísimos sobrevivían. Ella hace esto. Fíjense ustedes. Punto 1, luz, ventilación, sectorizar la atención. Área de atención y consulta. Bueno, calefacción. Tenemos condiciones ambientales apropiadas. Y lo que ahora se entiende como la estación de enfermeras que encontramos en cualquier clínica hospital, ella las crea, Florence Nightingale. Y este es el resultado. Y consigue que el nivel de supervivencia en Crimea se dispare al 60%. Simple y llanamente con aseo, con organización y con sentido común, evidentemente. Ella es la creadora de la enfermería moderna, por ejemplo. Las enfermeras la tienen como patrona. En Solferino, seguimos todavía en Europa, hay una batalla entre austriacos, italianos y tal, y un suizo se da cuenta que poco o nada se hacía por los heridos que quedaban en el campo. Y si los ibas a recoger, también te tiraban un balazo. Y él crea la Cruz Roja, como un símbolo universal de neutralidad de aquel que lleva ese símbolo. Y rescata, no interesa de qué bando es, pero comienzan a rescatar a los heridos. 1859, y ya en la Convención de Ginebra, en el año 64, se establece lo que entendemos prácticamente al día de hoy en términos de prestación de servicios, lo que es la Cruz Roja. El primer lugar donde entra en funciones es en la Guerra Civil Norteamericana. Miren, carapas blancas, y vean en el hombro de esa persona la Cruz Roja. Al toque, porque eso fue del año 65. Entonces, comenzamos a evolucionar rápidamente, ¿de acuerdo? Por un lado, desde el punto de vista arquitectónico, se organizan mejor los sistemas de atención de pacientes. Y por otro lado, aparece una figura de respeto y neutralidad que es esa banda blanca con una cruz roja. Dos cosas fundamentales. Pero el tema es que hasta, miren, 1865
la única manera de poder curar a una persona era palpándolo, oliéndolo, tomándole el pulso, oliendo las orinas. No había manera de ver el cuerpo humano vivo en tiempo real, que es ahora de lo más común. Dos cosas aparecen. Los rayos X, entró la tecnología a tallar acá, ya a finales del siglo XIX, y con Pasteur la microbiología. Por primera vez, usando un microscopio, se logra ver a profundidad, por ejemplo, la orina y de qué está compuesta, o la sangre. Pasteur y Röntgen son los más grandes impulsores del avance tecnológico en los últimos, 2000 años, hasta ese momento. Y si se habrán dado cuenta, ya no hablo de ninguna iglesia, de ningún sacerdote, ni nada. Estoy hablando de seres humanos, civiles, con conocimiento. Es decir, es la ciencia médica la que cura y es la tecnología la que ayuda a auscultar, a diagnosticar y a curar. Nunca está de más tener algún santito ahí para rezarle, ¿no? Pero en esencia es el ser humano con su conocimiento, con los instrumentos que crea, el que cura, la que sigue. Entonces imagínense, ¿no? En el siglo XX lo que vemos son grandes guerras, tremendas guerras, que generan infinidad de heridos, infinidad de muertos, y la que sigue, Daniel. Y en el periodo de entreguerras, además, altísima destrucción. ¿Esto lo conocen? ¿Quiénes han llevado historia de la arquitectura? Álvar Aalto, uno de los padres de la arquitectura moderna, ¿no? Y ahí está en pie todavía. Entra a tallar como diseño arquitectónico la visión de un edificio con ventilación, con iluminación, con amplitud de espacios, ¿no? De alguna manera, con Florence Nightingale y el que llega a la arquitectura moderna al mundo contemporáneo, la forma de ver el edificio destinado a salud cambia significativamente. La que sigue. Pero también cambian las ciudades porque estaban destrozadas, arrasadas. Y en el periodo de entreguerras surge el concepto de la seguridad social. El Estado no puede abandonar a sus enfermos, ni siquiera a los heridos, a sus enfermos. Por lo tanto, todo aquel que trabaja dará un aporte a un fondo que servirá para atender al que se enferma. Ojo, ya no es el monasterio, ya no es el mercader rico, ni el rey. En este momento ya es el Estado como institución la que se va a encargar de dar servicio de salud y de atender a los enfermos. Sin embargo, y esto tiene que ver con el auge de nuestra sociedad en el periodo de entreguerras, y a raíz además de las guerras, las ciudades comienzan a volverse metrópolis o megalópolis. La gente comienza a dejar el campo para ir a vivir a la ciudad, porque efectivamente en la ciudad hay electricidad, hay teléfono, hay mejores condiciones para el agua, para el desagüe, cosa que no se encuentra en el medio rural. Y eso hace que más de un arquitecto de esa época diga que una vivienda no es otra cosa que una máquina donde uno vive. Por lo tanto, un hospital es una máquina donde se cura gente. Y aparecen estas cosas monstruosas y gigantescas, 1100 camas en un solo edificio. Imagínense la cantidad de gente que entra y sale todos los días, solo como familiares visitando a esos 1100 pacientes. Y en el Perú no nos quedamos atrás, ¿no? Tenemos este hospital, casi 1800 camas, el hospital Rebagliati, ¿no? Si nosotros asumimos unas 4 personas por cama, trabajadores, ¿eh? Más no menos de 2 visitantes por día, si multiplican 1500, 1800 por 6, ese es el volumen de gente que todos los días entra y sale de este hospital, a toda hora.
7.000, 8.000, miles de personas. O sea, esa es la carga que soporta un edificio destinado a salud cuando es masivo. Una máquina para curar. A finales del siglo XX empieza todo un cuestionamiento de esa visión de la arquitectura. Y acá hay un análisis bien interesante. En la Edad Media, cuando vemos el monasterio, esto que es verde es la proporción de área verde versus área construida. Fíjense. En el siglo XX hay más área construida que área verde. Se genera el cuestionamiento y de alguna manera, en este momento de globalización, nuevamente estamos rescatando el concepto de naturaleza. Y no precisamente como parques y jardines, sino como techos verdes, por ejemplo. O sea, hay una búsqueda muy sostenida de traer la naturaleza a los edificios destinados a salud. Y eso de alguna manera nos lleva a esto, ¿no? En la antigüedad, para curarte, tú necesitabas de naturaleza y de un edificio. En la edad moderna, para curarte, tú necesitabas de una máquina que estaba albergada en un edificio, la máquina para curar. En este momento, para curar, tú necesitas naturaleza, máquinas entendidas como tecnología y edificios. O sea, en eso estamos en este momento. O sea, hay un vuelco, hemos dado una gran vuelta de 2000 años. Solo que ahora sí está de por medio la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos? Tecnología, infraestructura y el medio ambiente que debe entrar al edificio. Y eso es lo que en este momento se privilegia en el diseño hospitalario. Ahora, ya que hay algunos que están diseñando salud, vamos a hacer algún análisis y hablaremos de los hospitales generales. Esto lo voy a pasar rápido. Punto 1, son complejos, son muy complejos como edificios. En su interior hay mucha tecnología. A veces yo puedo estar en la ciudad más pobre del mundo, pero adentro tengo los equipos de mayor impacto tecnológico, como puede ser un tomógrafo, un resonador y qué sé yo. O sea, es decir, la tecnología es necesaria, no interesa dónde. ¿De acuerdo? Pero también los hospitales cada vez son más especializados, ya no son generales, hay de todo tipo de hospitales, para niños, para mujeres, para ancianos, para cáncer, oncológicos, ¿no? O sea, se abre el abanico de posibilidades. Aparecen dos carreras fundamentales para que el hospital funcione como tal, y son carreras de mucho auge y altamente rentables. La ingeniería clínica, de ahí vienen los ingenieros biomédicos, que son los que se encargan de manejar, administrar todo el equipamiento al interior de un hospital o una clínica. Y el ingeniero hospitalario, que es en esencia un arquitecto ingeniero, porque es el que ve todo el edificio, que garantiza que ese edificio llamado hospital funcione y no se pare. Son dos carreras relativamente nuevas en nuestro mercado. Ni siquiera tenemos en este momento ingeniería hospitalaria, ya tenemos ingeniería biomédica. El año pasado, cuando se hizo un ranking en Estados Unidos de carreras con mayor proyección de desarrollo, en primer lugar estaba la ingeniería clínica. En primer lugar. Bueno, vamos a entender cómo diseñar. Cuando uno diseña, y de pronto tómenlo de la manera más abierta, yo puedo diseñar a partir del usuario objetivo. ¿A quién va a estar dirigido el diseño? ¿Quién va a usar el edificio que voy a diseñar? En el caso de salud, ¿qué tipo de paciente voy a tener? ¿Es un anciano? ¿Es un niño? ¿Es una parturienta? ¿No? Y también puede ser por el proceso de atención.
es una posta médica en un pueblito, es un hospital en una ciudad, o de pronto es un hospital tan complejo que es único en todo un país. O sea, es decir, hay diferentes grados de complejidad, ¿de acuerdo? Pero creo que acá es lo interesante, porque esto de acá es como yo enfoco el diseño en general. Paréntesis, aunque no crean, en taller yo no hago salud. Hago cualquier cosa menos salud. A mí me interesa que mis alumnos aprueben y no quiero complicarles la vida. Es una ironía, pero te lo digo, Daniela, yo en taller no hago salud. Porque sé lo difícil que es, tendría que tomarme un año para llegar a un resultado medianamente aceptable, ¿no? Pero bueno, cada facultad, cada quien tiene su formato. Cierro paréntesis. El lugar. Entendamos el lugar. Miren, y esto, no voy a sacar esto, ya está haciendo calor, igual me escuchan, entiendo, ¿no? Hagan lo que hagan, estén en algún lugar, estén en una ubicación. Diseñen lo que diseñen, esto lo voy a sacar. Y esto es una metodología que la pueden aplicar para cualquier diseño, eso sí les va a servir. Si yo doy un tema de diseño, diré dónde está ubicado, ¿verdad? Y a partir de ese lugar tengo que tener en cuenta una serie de cosas. Este es un checklist. ¿Cuál es el entorno físico? O sea, la ubicación, ¿cuáles son las condiciones de ese lugar? ¿Está en la sierra, en la costa, en la selva, en el desierto? ¿Dónde está? Hay un entorno físico, porque yo puedo estar en costa y puedo estar en una quebrada, como puedo estar en un bosque, como puedo estar en una isla. Hay un entorno social. Hay un conjunto de seres humanos a los cuales yo le voy a dar este edificio. Y ese entorno social probablemente tenga condiciones culturales singulares. ¿Qué grado de desarrollo tiene la ciudad o el lugar donde yo voy a diseñar? Y les voy a dar por qué. Es decir, bueno, acá pongo establecimiento de salud, pero esto me va a permitir entender ese lugar. Yo tengo que saber dónde voy a diseñar y tengo que saber leer el lugar. El terreno, ¿qué forma tiene? Regular, irregular, y sabiendo la forma del terreno ya yo comienzo a tomar partido. Inmediatamente, el terreno va a condicionar mi partido de diseño. Topografía, es plano, es escabroso, tiene zonas inundables, qué sé yo. Eso me va a dar también el partido. Y si está en pendiente me indicará, por lo menos en el caso del agua y el desagüe, por las pendientes, cómo debo organizar mi sistema de drenajes. El tamaño del terreno. Dependiendo del tamaño del terreno, yo sabré si mi solución es horizontal o vertical, o mixta. Y su orientación. Ya los griegos hablaban de orientación. ¿Cómo va el tema de iluminación, la ventilación natural, vientos predominantes? A lo largo del año, ¿cómo se comporta ese lugar con el clima? Y eso también me obliga a tener que tomar una decisión con respecto al partido. ¿Cómo me voy a orientar? ¿Hacia dónde pondré mis ventanas, mis corredores, mis puertas, para evitar, por ejemplo, corrientes marcadas de viento al interior del edificio? O ambientes extremadamente calurosos cuando lo que busco es que no lo sea. Ya en el mundo profesional es importante la resistencia al suelo. Estoy en arena, estoy en roca, ¿sobre qué estoy? Y de acuerdo a eso saldrá la solución estructural. Y miren, estoy analizando el terreno. Todavía no he trazado una sola línea, pero ya en mi cerebro ya yo estoy esbozando una idea de cómo puede ser mi edificio. Me voy creando ya una idea. La que sigue, Daniel. ¿Cuántos frentes tengo? 1, 2. Tengo frentes a avenidas, frentes a calles, a pasajes. En esos frentes, ¿cómo son los flujos? ¿Hay servicios públicos?
hay transporte público, paso el metro, el tren. El entorno, estoy en un entorno urbano y es zona monumental, es una zona deteriorada, es una zona residencial, es una zona heterogénea donde hay vivienda, comercio, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué entorno tengo? Y lo tengo que analizar y describir. Este es un checklist. ¿Podré llegar a pie? ¿O en bicicleta? ¿O estoy tan distante que solo llego por transporte público o en coche? ¿No? ¿Cómo son las vías para acceder? Asfaltadas, no asfaltadas, amplias, estrechas. ¿El terreno es propio? ¿Está registrado? ¿Y el registro coincide con lo que yo veo en la realidad? Pues si no coincide, en el municipio van a decir, señor, una cosa es el título de propiedad y otra cosa es el terreno que usted ha diseñado. Muerto, no avanza. O sea, yo tengo que ver la situación legal de mi terreno. Eso es fundamental. Vulnerabilidad del lugar, ¿qué amenazas tengo? Tanto naturales como de origen humano, antrópicas. Si estoy cerca a un estadio, vean el estadio de la U, cada vez que la U pierde, ¿qué le pasa a los vecinos? Esa es una amenaza antrópica, están reventados. O sea, esas propiedades no valen nada, nadie quiere vivir ahí. Y probablemente ellos llegaron primeros que el estadio. Y el estadio les echó por los suelos la inversión de pronto de toda una vida, ¿no? Entonces, cuando yo analizo, yo tengo que ver qué hay alrededor. Y no estoy hablando solo al frente, sino en un perímetro razonable. Si voy a comprar un departamento, me gustaría que ese departamento tenga por frente un grifo, ¿qué les parece? ¿Vivirían ahí? Y al costado un lugar de conciertos de fin de semana. ¿Vivirían ahí? Ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las amenazas antrópicas. Y las naturales. Bueno, muy buena parte del Perú está en zona sísmica, empezando por toda la costa y buena parte de la sierra. Partes importantes del país están en zonas inundables, ahora que el Niño ya es cotidiano y no es una cosa extraña. Pero, ¿qué pasa si tengo al costado un cerro con vegetación y la gente ha talado los árboles de ese cerro? Tengo una amenaza tremenda de deslizamientos cada vez que llueva a los aludes. O estoy en una quebrada y viene el Huayco. Yo sí que es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, yo necesariamente tengo que analizar la ubicación de mi terreno con todas estas consideraciones. Diseñe lo que diseñe. Acá olvídense que estoy hablando de salud. Esto ya es para todo. La que sigue. Y por ejemplo, miren acá, esta es una foto interesante, este es el Hospital 2 de Mayo. ¿Dónde está la mayor concentración de carros? Y blancos. Miren, carro blanco, blanco, blanco. ¿Saben qué hay acá? La puerta de emergencia. Taxistas. No hay que ser muy genio para saber que todos los taxistas harán doble o triple fila esperando que alguien salga. O sea, acá me han creado un conflicto de transporte. ¿Por qué? Porque la emergencia está acá. Justo, miren la concentración de carros que hay acá. No sé si conocen la espalda del Hospital 2 de Mayo o han caminado por ahí. ¿Alguien lo conoce, lo ubica en la avenida Grau? Hay que conocer Lima. ¿Caminarían por la calle de atrás de ese hospital? ¿Ah? Yo les aseguro que después de las 5 de la tarde hay que ser muy valiente o suicida para caminar por ahí. Porque este es un paredón gigantesco. Paredón. Acá, mira, entras vestido y sales desnudo si sales. Si sales. Por lo tanto, como yo diseñe, o beneficio a los vecinos o les complico la vida. Además, por acá sale el muertito y sale a la basura. Entonces los que viven al frente están fritos. Se han mudado o qué sé yo.
Y esto es bien importante, porque si yo pongo la puerta principal de un establecimiento de salud, los que lleguen al frente van a hacer fiesta. Su valor comercial se dispara. ¿Qué hay frente a un hospital o a una clínica? Farmacias, ¿qué más? Funerarias, ¿qué más? Comida, restaurantes por todos lados, la florería, hospedajes. Entonces, no es este caso, pero si uno ve lo que hay frente a la puerta principal de una clínica o un hospital, es todo esto. Por lo tanto, ese valor de suelo que costaba un sol se ha disparado a miles de soles. Esa es la gente que hace fiesta. Pero si ves a la espalda y te ponen por ahí la puerta de salida de la basura y del muerto, tu propiedad no vale nada. A nadie le gusta vivir por ahí. Entonces, en el caso de salud, cuando ustedes hagan un análisis de terreno, de lo que sea, tienen que saber cómo manejan los flujos y dónde colocan la puerta principal y las puertas secundarias, en caso que las hubiera. Entonces, una regla universal para cualquier diseño. ¿De acuerdo? Y en el caso de salud, necesito paraderos, ciertamente, ¿no? Para transporte público. Mejor si tengo área verde, ¿no? Por lo tanto, van a aparecer una serie de requisitos, de condicionantes, que ya de por sí, miren, sigo en el lugar, hace media hora estoy hablando del lugar, todavía no he diseñado nada, pero en mi cerebro ya tengo una idea de lo que debe ser esto, ¿se dan cuenta? Y no he trazado una sola línea, pero eso es todo lo que me está dando ese lugar, sea el que sea, porque aun cuando esté en la mitad del desierto habrán condiciones, siempre habrán condiciones. El objeto. El objeto en este caso está destinado a salud, ¿correcto? Pero el objeto puede ser un teatro, puede ser una casa, un museo, un estadio. Ese es el objeto. Y no hay objeto que no ocupe un espacio o un lugar. Van de la manito. En el caso de salud, ese objeto está organizado por una serie de áreas. Hay administración, hay emergencia, hay salas de operaciones, hay consultorios, hay farmacias, laboratorios. Hay un conjunto de áreas que ya están establecidas, ¿no? Y evidentemente ese conjunto de áreas entre sí también establecen relaciones de dependencia, de proximidad o de rechazo. ¿Ustedes pondrían el depósito de cadáveres al costado de la cocina? No, no, o sea, por más que no tiene nada que ver, pero no lo pondrían, ¿no es cierto? ¿Y pondrían la puerta de emergencia al costado de los cuartos de internamiento de hospitalización? Jamás, porque la emergencia funciona 24 horas y no te va a dejar dormir. Entonces, este tipo de cosas que son de puro sentido común son las que uno tiene que tener en claro cuando enfrenta un diseño. ¿Qué relaciones se establecen? ¿De proximidad, de lejanía o para evitar? La que sigue, Daniel. Porque esto es puro salud, la que sigue. Pero también tienen que saber, como en cualquier objeto de diseño, que hay áreas comunes, que son usadas por todos. Bueno, el vestíbulo principal, por donde está la puerta principal, todo el mundo pasará, o gran parte de todos pasarán por ahí. Habrá una cafetería, por ejemplo, ¿no? Un auditorio. Yo no uso la palabra iglesia, capilla ni nada, zona de meditación. Porque hasta un ateo tiene derecho a tener un lugar de tranquilidad cuando está sufriendo la pérdida de alguien. Entonces, para mí, y los trato de diseñar como lugares de meditación, sin ninguna carga simbólica religiosa. Por lo menos esa es mi postura, ¿no? Los estacionamientos son fundamentales y siempre nos olvidamos. Miren, y eso está normado, cada distrito, cada municipio tiene sus condiciones para definir los estacionamientos. De todo. Sea un multifamiliar, me pueden decir desde cada 3 viviendas, 1,5 estacionamientos para una unidad de alta densidad y de bajo costo, como también me pueden decir por vivienda 3 estacionamientos. Y eso es San Isidro en algunos casos, ¿no? Entonces, o si es comercio, me dirán por cada 100 metros cuadrados construidos un coche. Y si estoy en San Isidro, me lo va a pedir cada 20 metros cuadrados. La locura. Por cada 20 metros cuadrados un vehículo.
Y ahí surge la fórmula tan absurda de que por cada piso que subo es un sótano para abajo, por el ratio de estacionamientos. Es una locura en este momento. Pero así están hechas las cosas. Deberé pensar que puede llegar gente en bicicleta y que esto es una utopía en el Perú, ¿no? Los paraderos de taxis. El taxista no respeta nada aunque le hagas el paradero. Pero hay que hacerlo. Algún día aprenderán. Y podría llegar a un cuadro de relaciones donde, para los que están en salud, en esencia esto que hay acá adentro es lo que entendemos como clínica, consultorios, rayos X, laboratorio, farmacia, hospitalización, salas de operaciones. Eso es lo que entendemos que es una clínica. Pero para que esto funcione, necesita de cocina, de lavandería, de la casa de fuerza, de un área de esterilización, es decir, de todo lo que permite que el edificio como tal funcione, sea el que sea. Una cosa es lo que vemos cotidianamente, otra cosa es lo que está en algún lugar, pero que es fundamental. Y acá ya estoy hablando de programación. Yo acá arranco ya mi programación. La que sigue. Ahora, algo que, por lo menos en mi caso, o de un grupo de arquitectos que tenemos el taller, manejamos es los referentes. Eso de ser un estudiante de arquitectura que alucina algo, lo baja de una nube y crea la maravilla, no existe. Uno tiene que investigar. En todo caso, los Leonardos no abundan. Puede haber, pero no abundan. ¿De acuerdo? Una de las maneras de enfrentar el diseño de algo es a partir de referentes, de objetos similares, no necesariamente iguales, similares a lo que yo tengo que hacer en cualquier lugar del mundo. Y lo analizo para ver de qué manera ese arquitecto lo ha resuelto. Es el manejo de referentes. Cuando nosotros en taller pedimos una toma de partido, lo primero que pedimos es referentes. Es la primera crítica de toma de partido. ¿Cuáles son tus referentes? Si vas a hacer, no sé, un malecón ribereño, investiga en el mundo resultados exitosos de diseño de malecones en ríos, por ejemplo. Y nosotros lo que hacemos, le pedimos a los chicos que traigan 3 o 4 ejemplos, pero analizados, no la fotito, sino analizados, para que identifiquen por qué eso que han elegido como un referente es un buen ejemplo a seguir. ¿De acuerdo? Es algo que yo sí aconsejo. Diseñen investigando y encontrando referentes. No para copiar, no para copiar, pero sino para captar la esencia de ese diseño y mejorarla, desarrollarla ustedes. No sé, Daniel, si ustedes manejan ese concepto de referentes, ¿no? Eso es fundamental. En salud, la que sigue, sí hay referentes y en algunos casos son tipologías arquitectónicas. Hay diferentes maneras de atacar el diseño de un edificio de salud, ¿no? Y ahorita las vamos a ver. Esto, por ejemplo, este es un formato de referentes desarrollado por los holandeses, ¿no? El monobloque, un gran edificio que concentra todo con otra plataforma, este es Revalidati, que tiene los consultorios. O sea, un edificio compacto vertical, acompañado de una plancha horizontal donde están los consultorios. El ingreso a la emergencia está acá, hasta la vuelta, ¿no? Todos estos son los consultorios y de alguna manera acá está el internamiento. La que sigue. Tipo doble peine, este es un peine, ¿eh? Son cada bloque con los 2 grandes ejes, circulación pública, circulación interna. Y lo demás articulado, acá lo ven abajo. Es un típico diseño español, que se ha vuelto un copy-paste además, ¿no? Entonces, lo bueno de este formato, de esta tipología, es que claramente separa las circulaciones públicas de las internas, y eso es fundamental en el diseño de salud. Hay que en lo posible evitar que la gente se mezcle, que el paciente ambulatorio, el visitante, termine caminando por donde está pasando la comida o donde está pasando un cadáver.
No sé si les ha pasado que abren la puerta de un ascensor y de repente hay un paciente en camilla o en silla de ruedas. Es lo peor que puede haber. Eso es un pésimo diseño. Eso es maltratar a ese paciente. ¿O me equivoco? Y encima ese paciente está en bata, semidesnudo, ¿no es cierto? Mientras ustedes están con ropa de calle. Eso es lo peor que puede haber en un diseño hospitalario. Hay que separar los flujos. Así, religioso, separen flujos. Ahí está un ejemplo de un proyecto en doble peine, un terreno gigantesco, pero ahí lo ven clarito. Este es otro, vean abajo la planta. ¿Qué interesante? Esto solo funciona en terrenos grandes, valgan verdades. Pero ¿qué tiene de bueno? Primero, lo que les digo, los dos ejes de circulación claramente diferenciados y los pabellones o bloques transversales siempre con patios internos. O sea, acá se genera un muy buen sistema de iluminación y ventilación, en lo posible naturales, en lo posible. La que sigue. Este es tipo centro comercial. Una gran galería, imagínense el Jockey, y alrededor de esta galería comienzan a aparecer los bloques y cierran así, ¿no? O sea, es una gran calle a lo largo de la cual se articula todo. Estamos hablando de tipologías. La que sigue, Daniel, por favor. Este es uno en forma de cruz, es decir, desde un atrio o núcleo central se reparte. Esta es la entrada principal. O sea, de un gran espacio central que reparte. La que sigue, ahí ven la planta, ¿no? O sea, uno ingresa, encuentra un espacio central que es a la vez distribuidor. Y de estos ejes comienzan a desarrollarse diferentes volúmenes con posibilidad de ir creciendo a futuro, además. La que sigue. Este de acá es ramificado porque es muy parecido al anterior, pero comienza a crecer en bloques. Nuevamente, esto funciona cuando tengo terreno. La que sigue. Y este es el lineal, ¿no? O sea, es un hospital lineal que queda claro que va a seguir creciendo por acá. Está clarísimo, ¿no? Cómo está la propuesta. Y tiene puentes, tiene elementos de conexión, ¿no? Cada cierta distancia. Listo, Daniel. O de pabellones, ¿no? Miren, este es un gran eje, como una gran columna vertebral, a la cual se anclan o se atan diferentes edificios. Ahí lo ven. Ahora, la tercera pata de esta mesa es el ser humano. La primera es el lugar, la segunda es el objeto que analizaremos como diseñadores, y la tercera y fundamental son los usuarios, los seres humanos que van a consumir, que van a trabajar, que van a visitar ese edificio. Nuevamente, esto no es solo salud, esto es para cualquier tipo de diseño. Y cuando hablamos de usuario, y lo voy a recontra simplificar, podemos hablar de dos tipos de usuarios. Servidores y servidos. Servidores son todos aquellos que trabajan o desempeñan alguna función al interior del edificio, y los servidos son aquellos que van a ir a recibir algo en ese edificio. Claro, en salud es muy fácil, ¿no? Médicos, enfermeras y personal en general son servidores, y los servidos son los pacientes. Pero creo que lo podemos hacer igual para un colegio, lo podemos hacer igual para un centro comercial. Siempre vamos a encontrar servidores y servidos. Es una manera muy sencilla, pero ayuda a ordenarnos. En el caso de salud, el usuario principal es el que trabaja allí: médicos, enfermeras, técnicos, personal de ingeniería, personal de limpieza, ¿no? Lo importante de discriminar así es que comenzamos a identificar usuarios con funciones diversas. Personal de servicio y limpieza, basta que yo lo identifique para saber que esa gente, y por lo que va a hacer, necesita de vestidores, necesita de aseos.
¿no es cierto? Y cada vez que programamos nos olvidamos de que quien limpia y no tiene nada. Ni siquiera le dan espacio para guardar, en un cuartito para guardar las escobas, o me equivoco. ¿No? Entonces, al entender los usuarios, yo claramente puedo profundizar en cada uno de ellos para saber qué funciones va a desempeñar. El médico lo encontraré en el consultorio, lo encontraré en la sala de operaciones, de pronto dando una charla en el auditorio, visitando a sus pacientes hospitalizados. A la enfermera la voy a encontrar fundamentalmente en todas partes, porque ellas desempeñan funciones de todo tipo. El personal administrativo lo encontraré concentrado en el área de gestión y administración. Normalmente no lo vemos. Pero como estamos analizando, miren, como estamos analizando al paciente, efectivamente a mí no me interesa que la emergencia esté al costado de la consulta. Que el muerto, que el área de cadáveres esté al costado tampoco, que la cocina, que los servicios, no me interesa, eso a otro lado. A ver, cuando yo diseño, no sé si quedó claro cómo se puede manejar ese cuadrito. ¿Ya? Es mucho sentido común, ¿no? Mucho sentido común. Y a partir de ahí se da el salto a zonificación. Pero vamos a ver algo bien importante a la hora de diseñar. Un módulo de diseño. En salud sí hay un módulo de diseño. Y es el 1,20 m por 1,20 m. Mientras yo no me escape de este módulo, les puedo asegurar que todos los ambientes van a encajar. Toditos. Tanto así que el 840 es la luz máxima de un pórtico en concreto. ¿Qué puedo hacer en una luz de 840? A ver, cuéntenme. Probablemente no se han dado cuenta. Si tuviera que hacer un edificio donde en el sótano tengo estacionamientos, ¿cuál es la mejor separación entre columnas para diseñar estacionamientos? ¿Ah? ¿Por qué? Oye, hablen, están mudos, afónicos. Cuéntenme, ¿por qué me dicen el 840? Porque meto 3 carros en esa luz. 3 carros. Y yo tengo que optimizar mi cantidad de columnas, porque si pongo una luz menor, no voy a meter 3 carros, voy a meter 2, 2,5, me va a sobrar espacio. Miren, diseño, ¿eh? Con 840 a ejes entre columnas, entran 3 carros limpiecitos. Y no me peleo con nadie. Punto. Mi diseño empezó por los estacionamientos. Si tengo un edificio vertical. Si yo no tengo eso en cuenta, me voy a agarrar a cabezazos cuando tenga que diseñar los estacionamientos. Es decir, la modulación estructural, en este caso, que les pongo como ejemplo, está vinculada a estacionamientos en sótano. Apréndanla, porque en el intercolumnio puedo ubicar 3 vehículos. ¿Y por qué? Porque me piden 250 más o menos por vehículo. Que el 720 no funciona, no se olviden que las columnas tienen ancho. Y si me voy a 6 metros es una luz corta para otras cosas. El 840 va muy bien si yo tengo que resolver estacionamientos. Va muy bien. Por lo tanto, la lógica de modular no es para hacer un diseño cuadriculado, ojo, sino es para tener un diseño ordenado, que de ahí le puedo hacer quiebres, lo puedo girar, no hay ningún problema, pero por lo menos con esto me ordena el diseño. Una sala de operaciones con un ancho mínimo de 6 metros es un gol. 480 ya no, porque el ancho mínimo es 5,20 metros, entonces me voy a 6 metros, por ejemplo. ¿No? 6 por 7, si disminuyo por ahí me queda 5 y tantos y 7. Es una estupenda sala de operaciones para traumatología, 42 metros cuadrados. Todo está amarrado. O sea, acá no hay más ciencia que el sentido común y organizar y ordenar con una modulación el diseño. No descuiden eso. Y hasta lo puedo manejar en vertical, no solo en horizontal.
nosotros diseñamos en 3 dimensiones. La altura libre al falso cielo es 3 metros. Al falso cielo. Y todas las instalaciones que están entre el falso cielo y el cielo. Entonces probablemente esté ya por los 4 metros 20, que es 360 más 60. Tengo el medio módulo. El ancho de una mesa de trabajo, 60 centímetros. Medio módulo de 1,20. Todo está amarrado y estoy hablando en pies, no en metros. Y funciona muy bien. La puerta para una habitación, para que pase una camilla, es 1,20 m. Ahí lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, con la modulación prácticamente resuelven todo. Muchísimas normas, lamentablemente. Y hay que conocerlas. A montones de normas. Cada una más desestable que la otra, pero hay que conocerlas. Porque nos ponen muchas trabas a lo de diseñar. Por eso, bueno, ahora avancemos porque esto ya les adelantaba, ¿no? Puedo tener un hospital docente, un geriátrico, una maternidad, puedo tener un hospital infantil. ¿Qué tema de diseño están manejando los que están haciendo salud? Pero 2, general. Un 2-2 es un hospital general, ¿no? Pero puede ser un 2-2 especializado en algo. Para niños es un 2E, un pediátrico. Ya, a ver, vamos a leer en un rato eso. Esto es como un resumen, ¿no? Un buen proyecto, después de todo lo que he hablado, tomen esto como resumen. Que esté bien ubicado, es decir, que la gente pueda llegar. Asequible, es decir, que además permita que todos puedan no solo acceder, sino usar. Una cosa es accesible y otra cosa es asequible. Y viene la accesibilidad. Discapacitados de todo tipo tienen que tener la facilidad de acceder y transitar por ese hospital. Adiós barreras arquitectónicas. ¿Correcto? Entonces hay que pensar en los discapacitados. Y generalmente, es una posición mía, al interior de un hospital, todos los pacientes para mí son discapacitados. Por algo están en un hospital. Discapacidad temporal, la que sea, pero sí, pues, por algo están en el hospital. Una señora con 8 meses y 3 semanas de embarazo, ¿qué les parece? Métanla a un bañito. ¿Podrá entrar? En cambio, se iba muy bien en un baño de discapacitados. Por lo tanto, piensen en eso. Probablemente el diseño ideal iría por tener la mayor cantidad de baños de hospitalización accesibles. Porque ahí genera holguras para todo tipo de pacientes. Si no es así, miren por lo menos el 30%. ¿De acuerdo? Lo ideal, todos. Lo que me permite tener un baño universal. Todos lo usan. El diseño de flexibilidad también es importante porque los hospitales van cambiando en el tiempo. Se van reacomodando a la tecnología, a diferentes necesidades. Por lo tanto, me conviene tener un diseño de pórticos, columnas y vigas. Y de pronto, tabiques que yo pueda mover en algún momento, con aislamiento acústico y contra el fuego. ¿De acuerdo? Es decir, los hospitales siempre están cambiando. Eso es lo interesante. Yo tengo clientes por más de 20 años que me siguen llamando. Por comprar un equipo nuevo, hay que remodelar, hay que cambiar. Bestial, la chamba nunca para. Y para eso necesitamos flexibilidad. La organización espacial entre las diferentes áreas, ¿no? A través de circulaciones, de corredores horizontales y verticales. Y no sé si... retroceden una, por favor.
¿Puedes retroceder, Daniel, una más? Miren, avanza, avanza. Cuando yo hablo de organización espacial, no solo estoy hablando de las circulaciones donde van las personas. En un hospital hay muchísimas instalaciones, de todo tipo. Van a ver una foto. Y también eso implica dejarle los recorridos por donde esas instalaciones serán instaladas. Necesito ductos horizontales y verticales. Mientras menos tuberías estén empotradas, mejor. Ojo, miren, mientras menos tuberías estén empotradas, mejor para el diseño. Especialmente pensando en mantenimiento y reparación. Entonces yo necesito ductos verticales y horizontales de instalaciones. En lo posible entender pues que uno no es que un paciente no es una máquina, un robot, es un ser humano, ¿no? Darle calidad a ese espacio arquitectónico, que no se sienta como un florero puesto en una cama, ¿no? De acuerdo, eso también es bien importante. Nosotros no somos números de camas, somos seres humanos. Y necesitamos dar calidad espacial a los ambientes donde yo tengo los pacientes. ¿A qué sigue, Daniel? Cuando yo lo diseño basado en evidencia, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de cómo aprender de lo que en otros lugares ya se está dando. Punto 1, miren, estos son criterios bien interesantes. Darle a los pacientes de hospitalización vista y acceso a un entorno natural. Parques, jardines, techos verdes. Es decir, acercarle la naturaleza a los pacientes. ¿Se imaginan ustedes estar 24 horas en una cama por días y días y días? Cuando probablemente no hay razón para que estén ahí. Es decir, pueden llevarlos a un jardín, pueden llevarlos a un lugar donde se distraigan. La evidencia ha demostrado que gente que tiene contacto con la naturaleza se cura más rápido, por lo tanto se va a su casa más rápido. Y no vuelve al hospital, no recae, porque tuvo la vida al costado. En lo posible, todos los espacios públicos, como salas de espera y consultorios. A ver, ¿cómo son las esperas en los consultorios de los hospitales públicos? De lo más espantoso. Sillas pegadas a una pared de un corredor, ¿o me equivoco? ¿Ah? Pues eso está mal, y es nuestra plata, ¿qué tal raza? ¿Por qué me metes en un corredor, no? Que ni siquiera ventila. Ya estoy enfermo y encima me deprimes. Que vean a espacios abiertos, que no estén encajonados en un corredor, que estén en salas de espera, pero que abran espacios. Ojo con eso, ¿eh? Condiciones de diseño. Los acabados constructivos. ¿Por qué los hospitales tienen que tener pinta de hospital? El mismo color medio verde, el mismo tipo de piso. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Por qué no tienen, no sé, otros acabados que den vida, que hagan que la gente se distraiga viendo algo de luminosidad en los colores? Vamos a ver algunos ejemplos. La parte acústica es fundamental. Hay mucho ruido en un hospital, mucha máquina con pitos y alarmas y todo. Hay que controlar la acústica. Un falso cielo, por ejemplo, ¿no? Para evitar reverberancia. Los hospitales siempre son edificios grandes, llenos de corredores y complejos. Por lo tanto, yo tengo que tener una buena señalética. Tengo que saber conducir a las personas para que no se pierdan. En el caso de los pisos de hospitalización, yo debo ubicar la estación de enfermeras de modo tal que tenga dominio máximo de todas las habitaciones. Esa es una premisa a satisfacer. O sea, en lo posible, la máxima visibilidad desde la estación de enfermera a todas las habitaciones, a todas las puertas, en todo caso, del corredor de hospitalización. ¿Y han programado ya los que están haciendo el 2-2? ¿Habitaciones de cuántas camas? ¿Ah? 60 camas. ¿Pero cómo las tienen repartidas? No, ya sé, pero ¿cuántas camas por habitación? Jamás. Una cama. Jamás 2 camas. Miren, miren lo que les estoy diciendo.
¿Saben? A ver, imaginemos una cama, una habitación con 2 camas, ¿ya? A uno le gusta, no sé, el grupo 5 y el otro la Pastorcita Guaracina. Y a los dos les han traído su radio. ¿Qué hacemos? Van a matar. Cada cual pone lo suyo. O a uno le gusta ver fútbol, al otro le gusta ver, no sé, novelas turcas. Y están a la misma hora las dos cosas. ¿Qué les parece? ¿Se aguanta o no se aguanta estar así? Y uno tiene una familia ultra numerosa y el otro no tiene familia. Y a la hora de la visita vienen hasta los ahijados del vecino. ¿Qué les parece? Es decir, la evidencia ha demostrado que las habitaciones compartidas no funcionan. Salvo casos muy especiales, ahorita les explico. A nivel mundial, lo que queda claro es que un paciente se recupera mejor si está en un entorno privado y no compartido. Olvídense de habitaciones de más de una persona. Salvo que es un maníaco depresivo, a ese no lo puedo dejar solo. Se tira de la ventana. ¿No es cierto? Pero no es el caso de ustedes. Por lo tanto, habitaciones individuales y todas con baño. Nada de baño público, por favor. Nada de ir saliendo con el poto al aire al baño del corredor. ¿Han visto o no han visto en los hospitales? ¿Les gusta? Es denigrante. Todas las habitaciones con baño e individuales. Y eso no se discute. Estoy hablando de calidad de vida. Estoy hablando de confort, estoy hablando de trato humano. Esto no es botar la plata. Para eso pagamos impuestos. Lo menos que le puedo dar a un paciente en un hospital público es un buen cuarto, ¿no? Sabe Dios cómo viviré en su casa. Por lo menos cuando esté enfermo, oye, dale confort, ¿no? Ya si su vida es miserable, que esté enfermo y encima vive de repente en choza, por lo menos en el hospital del Estado, atiéndelo bien. Lo último, lo mínimo que puedo esperar, ¿correcto? Eso para mí es no negociable, ¿eh? A mí me tocó sustentar que no hayan cortos colectivos en el Ministerio de Salud. Y me levanté a todo el mundo en peso. Hace ya unos buenos años. Y esas son las razones. Trato humano. ¿Correcto? Y acá comienza a aparecer, ¿no? O sea, tiene que haber privacidad. O sea, si yo estoy atendiendo, yo médico, tengo que decirte a ti que tu mamá se va a morir. ¿Dónde lo digo? ¿En el corredor? ¿O en una oficinita? ¿No es cierto? O sea, tengo que crear los espacios donde yo genero privacidad, le doy intimidad a la comunicación médico-paciente o médico-familiar. No hay cosa más triste que, y lo he visto en muchas, cerca UCIs, que en el corredor el médico está hablando con el familiar. Oye, tu papá está así. No puede ser. Entonces, piensen siempre que tienen que haber ambientes de entrevista médico-familiar. ¿Dónde? Cuidados intensivos, en sala de operaciones, salas de partos, en emergencia. Hay cosas que no se pueden decir en el corredor, ¿ya? Aunque la norma no lo plantee. No se olviden que tenemos un país que es multicultural. De pronto en Lima no se siente, pero en provincias yo tengo que pensar que hay comunidades, por ejemplo en la selva, que tienen sus propias costumbres, su propia manera de organizarse. No le voy a traer un hospital de Lima a ese sitio, ¿no? A Yurimaguas o a Bagua. De repente esa gente tiene otra forma de reunirse, otra forma de interactuar. Habrá que investigar para resolver el diseño a partir de esa visión. ¿Ok? Lo más importante, que sea un edificio seguro, ¿no? Que si viene un terremoto no se cae. Y en lo posible, que sea sustentable, sostenible en el tiempo. Ya está. ¿Puedes avanzar? Ya, estás retrocediendo, Dani, espérate. Avanza, por favor. Una más. ¿Cómo son los hospitales en otros lugares? Descentralizados, ya no tenemos edificios grandazos. Y aún acá, ¿no? O sea, a veces el mejor médico no está acá, sino de repente está en Colombia o está en Miami, ¿no? Entonces tengo que hacer telemedicina.
O sea, el espacio físico desaparece y trabajo a distancia. Avanza, Daniel, por favor. Pero también, por ejemplo, este es un proyecto interesante en la India. No podían hacer muchos hospitales, decidieron hacer uno solo bajo el concepto de una ciudad. Esta es una ciudad hospitalaria. Pasa para que vean la escala. Pasa la otra. Miren la escala. Cada uno de esos cuadrados que han visto es una manzana. Es una ciudad dedicada a la salud. Miren. ¿No? Un concepto diferente, ¿no? A ver, veamos otras soluciones. Este edificio, que los mostré en una foto toda gris, espantoso en Nueva York, le trajeron la vida. Crearon un gran atrio cubierto de cristal y hasta palmeras tiene, en pleno Nueva York. Es un concepto válido, ¿no? La que sigue. Una sala de operaciones con ventana. ¿Por qué tienen que estar en 4 paredes? Viendo al campo en este caso. En la que sigue. Color, naturaleza. Todos los pacientes pueden salir ahí. Miren, ese es para un asilo, para ancianitos. Jardines terapéuticos. Este está en un techo, no hay plantas, hay piedras. Está en un techo. Y este es el río, ¿eh? Con sus puentes. O sea que hay más de una solución. Un edificio absolutamente verde que ya tiene hasta árboles adentro, ¿no? Miren este otro. Realidad virtual. Esto es un hospital de veteranos de Estados Unidos, escalada en roca. El pata está aprendiendo a caminar con unos lentes de realidad virtual. Y está sostenido por arneses. ¿Y qué pasa en un hospital pediátrico de traumatología? ¿Qué mejor manera de recuperarte escalando? Y tu médico está al costado. ¿Qué les parece? ¿Bacán o no? O sea, no está prohibido, ¿correcto? Y eso es terapia. Esa chiquita está haciendo recuperación. Está vacilándose. Está haciendo escalada. O, este es un hospital pediátrico en Londres, miren la que sigue. El niñito ve y al costado, en la otra foto, el colegio. No porque estés enfermo no vas a dejar de aprender y estudiar. Bueno, tecnología. Estas son salas de operaciones. Todo esto es tecnología. Vamos pasando rápido. Un robot. El cirujano es este pata, ¿eh? Ni siquiera toca al paciente. Ese es un robot. Un Da Vinci. Retroceda, por favor. Y por acá está el paciente al cual le van a operar la rodilla. La que sigue. Más tecnología. Otra sala de operaciones. Otra. Este es un cuarto de unidad de cuidados intensivos. También equipos, mucho equipo. Cuando uno diseña salud hay mucho equipamiento. Y hay que diseñar pensando en el equipamiento. Miren, una UCI. Un baño accesible. Ya la ducha no tiene sardinel. Si no te sacas la chochoca, te vas de cara, ¿no? Olvídense de sardineles en duchas, en salud. ¿De acuerdo? Ingreso a una sala de operaciones, miren el color. ¿Qué es esto? Lo que les puedo decir que esto es un jacuzzi. Ustedes díganme. Esta es una camilla, evidentemente. ¿Qué creen que es eso? Sala de partos. Esto es una silla de partos. El jacuzzi no es para parto en el agua, es para desestresar a la mujer. Si no, masajes terapéuticos al costado. ¿Qué les parece? ¿Bacán o no? Miren, parece un hotel.
¿Y esto? Miren los colores. ¿Qué creen que es eso? Es una sala de partos. Al fondo está la balancita para el bebé. Miren esos colores. Este es interesante porque este es una mesa especial, parto vertical. Esto se acomoda para diferentes posiciones para el parto. La que sigue. ¿Y esto? ¿Qué me dicen? ¿Ah? Hospitalización. ¿Quién da más? Es una sala de partos. Y ya creo que ya la han inaugurado. Este es un proyecto en Good Hope que hemos hecho en la oficina. Sí. En Miraflores, Malecón Balta, en el 6º piso. Miren la vista que tiene a toda la bahía de Miraflores. ¿Ah? Una sala de partos. ¿Qué les parece? Acá con esto le estamos dando duro a la clínica Delgado. Sí, porque esa vista no la tiene nadie. Esa es la habitación. Ahí al fondo está el Club Terrazas. ¿Quién dijo que no puedo trabajar materiales? Miren la cama. Ya, esta es una unidad de cuidados intensivos neonatal. Esto no es acá, es en Estados Unidos. El sillón para la mamá, para que acompañe al niñito. ¿No? Los puestos de enfermeras. Esta es otra. Esta es una más convencional. Un área de procedimientos en emergencia. Imágenes, un tomógrafo. Estos son cubículos de observación en emergencia. Una estación de enfermeras. Un consultorio, no tiene que ser muy grande. Una habitación de hospitalización. Típico corredor hospital, ¿verdad? Largos, interminables. Ahí están todas las instalaciones que podríamos encontrar debajo de ese falso cielo, al interior. Agua, miren acá hay agua contra incendios, agua caliente de ida y de retorno, agua potable, verde es oxígeno, estos son otro tipo de gases, las negritas son desagüe, cualquier cantidad de instalaciones. Y todavía que en esa foto no hay nada de data, si no ya habría completado todo el tramo. Ya bueno, esto vamos avanzando porque esto ya es más complejo. Este es un acelerador lineal, pero creo que no hay más. A ver, avanza Daniel, porque este es un laboratorio para fármacos que está aquí en Callao. ¿Qué les parece eso? Un pequeño atrio, esto es en Arequipa, San Juan de Dios, todavía no se ha hecho. A ver, ¿qué creen que es eso? Este es un tema bonito de diseño. En una clínica está, pero todavía no lo han construido todavía. Rehabilitación física, a la derecha está la piscina. No tiene por qué parecer hospital. Hay que divertirse a la hora de diseñar. Y esta es otra clínica que se va a hacer acá en Cayetano Heredia. Esto arranca ahorita. Bueno, yo creo que, porque esto no se acaba nunca, y ya son las 5. No sé si, porque quiero hacer algún ejercicio. Preguntas. No sé si esto les ha servido para darles una visión de lo que es hacer arquitectura en salud. Yo puedo seguir hablando, pero creo que lo mejor es que ustedes, quiero ver si hay más acá. Lo mejor es que ustedes, especialmente los que tienen el tema, pregunten. Si no, ahí acaba. Vamos a la pizarra. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. A ver, no sé si, especialmente los que tienen el tema, ¿qué dudas tienen de su proyecto? ¿Qué problemas tienen?
La visión de lugar, objeto y usuario, ¿les sirve? ¿Les ordena el diseño para lo que sea? Yo creo que sí, ¿no? O sea, les puede permitir enfocar mejor cualquier tema de diseño. Esas tres condicionantes de alguna manera encierran todo lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que son bien amplias. ¿Ya? Eso para los cursos de taller. Algo que no se pueden olvidar, miren, no hay edificio más complejo inventado por el ser humano que un hospital. O estoy mintiendo, o estoy hablando en la arrogancia del que hace hospitales. ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿He dicho una barbaridad o he dicho una verdad? A ver, ¿qué piensan? Desde el momento que se inaugura un hospital, no va a parar de funcionar. 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hasta que haga el terremoto y lo tire abajo, o sabe Dios qué. O sea, los hospitales son edificios diseñados para no parar de funcionar. ¿Cuántos otros edificios aguantan ese reto? ¿Ah? Una central nuclear, probablemente. Pero después, nada. En algún momento cierran. El centro comercial, el cine, el comercio, las oficinas cierran, ¿no es cierto? O bajan tremendamente su funcionamiento. Bueno, un hospital no baja su funcionamiento. O sea que estamos hablando de un edificio que tiene que estar diseñado, que tiene que tener acabados, materiales, instalaciones que aguanten el uso continuo. Por lo tanto, no es barato hacer hospitales. Su costo por metro cuadrado es bastante alto. Porque tengo que hacer un edificio que dure prácticamente 30 años, 40 años, si no es más, ¿no? En el Perú tenemos hospitales que vienen desde el virreinato. Y ahí están. Les puedo asegurar que todo lo que se les ocurra lo van a encontrar dentro de un hospital. A ver, suelten usos. A ver, los reto. Educación. ¿Hay o no hay un hospital? Hay. Bueno, salud de todas maneras, esa es su razón de ser. Culto hay. Tenemos educación, culto. Comercio. Hay comercio y de diverso tipo. Deportes. Los hospitales hay hospitales que tienen hasta cancha de fútbol. Es completo. Energía nuclear ahora. ¿Qué me dicen? ¿Hay o no hay energía nuclear? ¿Quién dice no? ¿Y quién dice sí? ¿Qué me dicen? Miren, un hospital que desarrolla tratamiento de cáncer tiene equipos que generan altísima radiación. Eso es energía nuclear. Y que están en búnkers, en ambientes. Había un diseño ahí, pero cuyos muros tienen 2 metros de espesor de concreto, más el techo de 2 metros de espesor. O sea, hay energía nuclear. ¿Hay industria? Ajá. ¿Hay o no hay industria? ¿Qué me dicen? En los hospitales están las maestranzas, en los hospitales grandes. El mobiliario lo sueldan, lo arreglan, lo reparan, lo pintan. O fabrican mobiliario. O sea, hay actividad industrial. En algunos hospitales hasta grifos han habido. En todo caso hay grandes almacenes de combustible para que funcione el grupo electrógeno cuando se va la luz. O sea, también tengo de grifo. Panaderías, ¿sabrán? Panadería. Pues sí lo hay. Sí, en el Rebagliati tiene que tener panadería, imagínense 1500 bocas. Toman desayuno, hay que hacer pan. ¿Ah?
¿Ustedes creen que en un hospital grande compran 4 o 5 bistecs? Ahí compran una res, media res, y en la cocina la procesan. No hay forma. Lo que es frutas, lo que es arroz, lo compran pues en sacos. Tengo de lavandería, tengo transporte, ¿o no? Hay ambulancias, hay lanchas en la selva, hay helicópteros, hay todo. Todo lo que se pueda imaginar lo va a encontrar en un hospital. Así de fácil. Por lo tanto, eso implica saber diseño en educación, porque tengo que poner aulas, si es un hospital docente. Saber de procesos de fabricación, si es que tengo un área de maestranza. Logística de almacenamiento, el almacén de medicinas, por ejemplo, o de insumos en general. Tengo de cementerio, querrámoslo o no, si tengo de cementerio. En algún lugar tengo que tener el cadáver, tengo que prepararlo para después derivarlo. O sea que hay de todo. Y ese es el reto de hacer salud. Y lo más interesante es que todos los días hay una máquina nueva que aparece y que obliga a que uno esté permanentemente investigando, ¿no? Pero bueno, ya yo hablé, me gustaría que los que están en el tema de salud pregunten qué retos tienen o qué pesadillas tienen. Hablé del tema del helicóptero. ¿En qué condiciones tendría que realizar para poder incluir A ver, yo no soy muy amigo de poner helipuertos, salvo que esté en un techo, pero no en planta, en piso. El golpe de aire que genera las aspas de un helicóptero es tan fuerte que genera problemas y levanta cualquier cantidad de polvo. Y por último, ¿cuántos pacientes puede trasladar un helicóptero a la vez? En ese caso, lo mejor, asumiendo que sea una atención post-desastre, lo ideal es que ese hospital o clínica llegue a un acuerdo, por ejemplo, con un estadio, con un área abierta, amplia, un colegio que tenga cancha de fútbol, y vuelvan eso como un hospital de campaña para que allí lleguen los helicópteros. Y de ahí en ambulancia al hospital. Para mí esa es la mejor solución. Y les cuento, porque a mí me tocó, estábamos haciendo un hospital en Arequipa, remodelándolo, y a un político de peso se le ocurrió llegar en helicóptero. Los helicópteros que tenemos, han visto los helicópteros de la policía, son grandes, no son chiquitos. Bueno, la cosa es que cuando comenzó a bajar el helicóptero, las ventanas del hospital comenzaron a salir disparadas. Tuvieron que decirle que se vaya. Primero porque el edificio no estaba preparado para recibir el golpe de viento de un helicóptero. Que es diferente hacer un edificio y decir, oye, acaba en este espacio bajar un helicóptero, por lo tanto tus ventanas tienen que tener la capacidad de resistencia para ese golpe de viento. No era el caso. Y encima, como se les había ocurrido poner un terral porque dijeron que ese es el área libre, bueno, ya se imaginan la polvorera que se levantó. Polvo y ventanas rotas, la mejor fórmula para contaminar el edificio. Por lo tanto, salvo que esté en un techo, que ahí no tiene problemas con nadie, y para que esté ahí tiene que tener permiso de transporte aéreo, porque los helicópteros tienen cono de llegada y cono de salida. Y hay condiciones específicas, pues si tengo muchos edificios cerca no puedo llegar en helicóptero. O sea, un helicóptero no llega a cualquier lugar. Tiene que tener una licencia especial de transporte aéreo. Y necesito bastante espacio, 70 por 70. ¿Han visto el helipuerto que hay en Interbank, en la Jai Prado con la vía expresa? ¿Cuántas veces creen que lo han usado? 2 veces. Y hasta sé el nombre de quienes lo usaron. La primera vez fue el dueño, Rodríguez Pastor, que era el dueño del banco, que quiso llegar en helicóptero. Y la segunda fue el niño grande, Alan García, que quiso también llegar en helicóptero. Esas son las 2 únicas veces que se ha usado ese helipuerto.
¿De acuerdo? Entonces, el tema del helipuertos hay que analizarlo bien. Para mí, mejor trabajar en un lugar abierto, próximo al hospital. Y hacer un corredor seguro, ¿no? Donde vayan las ambulancias y de vuelta. Otra pregunta, otras dudas. El sistema de evacuación para una UCI, ¿cómo se solucionaría eso? Bien simple, la UCI no se evacúa. Se queda ahí. Se van al cielo cuando los evacúas. Se mueren. En una UCI que están enchufados a máquinas no lo puede evacuar. La UCI no se evacúa. Tú tienes que diseñar creando compartimientos seguros, ¿de acuerdo? El problema es que que es rarísimo, si el fuego, hablemos de un incendio, se origina en una UCI, y ya están muertos, porque si te debes enchufar porque estás conectado a sistemas de respiración artificiales, ya pues ya estás muerto. Tendría que estar con un ambú dándote ventilación, ¿no? Pero ¿cuántos aguantan eso? Entonces, en principio las UCI no se evacúan. Tengo que volverlas muy seguras. O sea, tengo que ver cómo controlar el fuego. La ventaja es que en una UCI hay permanencia de gente. Entonces, cualquier cortocircuito al toque lo van a detectar. ¿De acuerdo? Los incendios que eventualmente se generan en hospitales es en zonas donde no hay gente. Que te entera el incendio cuando ves las llamas o el fuego, o el humo, ¿no? O cuando son hospitales psiquiátricos, porque los locos son expertos en hacer incendios. Después no hay razón. O sea, en principio no deberían haber incendios. Y si hay terremotos, la norma actual lo que plantea es que cuando tú hagas un hospital tiene que tener aisladores sísmicos. Entonces, en principio, no sé si conocen lo que es un aislador sísmico. Es más seguro estar dentro del hospital que afuera. Ni te vas a enterar del terremoto. Por lo tanto, ya no hay que evacuar. Pero en hospitales antiguos lo que hay que cuidar es la seguridad. ¿Ya? Eso es bien importante. Pero la pregunta es interesante porque eventualmente sí hay que evacuar un hospital. Se puede dar el caso, ¿no? Y el primero que está obligado a salir es el médico. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? El primero que tiene que salir es el médico. ¿He dicho una barbaridad o no? ¿Por qué tiene que ser el primero en salir? ¿Ah? Hablen. ¿Por qué qué? Porque él es el que va a atender a todos los miles de heridos que van a venir de las casas que se han caído. Un médico muerto no sirve. Así de fácil. Antes era el último. Hasta se dieron cuenta, oye, pero si se cae el edificio con el médico adentro y todos los que quedaron afuera. Entonces la lógica dice, no, obligatorio el médico sale, corriendo, va a una zona segura. Porque esa es la persona que va a atender a los heridos cuando aparezcan y comiencen a llegar. O sea, la lógica cambia. Y tienen razón, ¿no? ¿Qué otras preguntas del tema de salud que tengan? He visto nosotros que es mejor una cama por habitación, pero en el caso del centro obstétrico, en lo que es la sala de parto, en lo que es de recuperación. No, ese es porpuerio, ese es diferente, ¿no? Ahí serían varios. Es que ese es un ambiente de tránsito, no es tu habitación. Y ahí puedes tener 3 camas o 2 camas. Pero estás en tránsito, no es tu cuarto. Como los ambientes que llegan directamente por emergencia, que son los tópicos de procedimiento. Claro, pero ahí son cubículos, Son compartidos. ¿no? Para terminar, a ver, en partos, tú tienes tu cuarto. Es decir, tu cama está vacía después de dar a luz. Vas a porpero inmediato, que estás un periodo de tiempo donde te van a ver que estés recuperándote y te van a mandar a tu cuarto. Por lo tanto, en ese cuarto sí puedes compartir, porque no es un cuarto de hospitalización. ¿De acuerdo? O sea, es un cuarto ese es un ambiente de tránsito. Tu pregunta era Que, al igual que en emergencia, ¿no? en emergencia, A ver, un requisito fundamental en emergencia es flexibilidad. Porque yo no sé en qué momento se voltea un bus con 50 personas y de golpe las 50 llegan a la emergencia. Entonces yo tengo que tener la capacidad de atender
volumen de gente. Mientras menos muros tengas, mejor. Mejor cortinas. Tiro las cortinas y lo lleno de camillas. Porque la lógica cambió. Ahí no me interesa la privacidad, sino tener un espacio abierto donde yo pueda enfrentar la emergencia. En el sector privado eso puede cambiar porque el que está pagando quiere privacidad. Entonces aparecen los cubículos, los boxes. Pero igual, con cierto grado de flexibilidad. Queda poco tiempo. ¿Otras preguntas? En mi caso, por ejemplo, estamos haciendo centro de rehabilitación y bueno, nos hemos enfocado en niños. No son las mismas áreas del hospital, creo que no es tan complejo. Es que es otro tipo de complejidad, porque tú tienes que manejar acá, no sé cuál es el programa, necesitas una piscina terapéutica para niños y en esa piscina tienes que hacer locomoción. No es una piscina como la entendemos, ¿eh? Porque si yo he perdido de alguna forma mi habilidad para caminar, me tiene que volver a enseñar a caminar. Y no hay mejor manera de aprender a caminar que en agua, porque tu cuerpo no pesa. Entonces hay unas bandas en el agua donde uno camina y tiene unas barandas. Y la pared, y eso no es una piscina hundida, sino elevada, porque el terapeuta te está mirando a través de un cristal para ver que tu sistema locomotor tenga el ritmo, tenga el movimiento apropiado. Son piscinas elevadas.